Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tener el último fragmento del libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill, del capítulo 1, que son los pensamientos son cosas. Un caso práctico, los 50 centavos. Poco después de que Darby se doctorase en la Escuela de los Porrazos y decidiera aprovechar su experiencia en el asunto de la mina de oro, tuvo la buena fortuna de estar presente en una ocasión que le demostró que no está muy lejos de no. Una tarde ayudaba a su tío a moler trigo en un viejo molino. Este dirigía una granja grande donde vivían cierto número de granjeros arrendatarios de color. La puerta se abrió silenciosamente y una niña, hija de uno de los arrendatarios, entró y se situó junto a la puerta. El tío levantó la vista, miró a la niña y gritó con aspereza: ¿Qué quieres? Mi mamá dice que le mande 50 centavos, respondió humilde la niña. Ni hablar, replicó el tío, y ahora vete a tu casa. Sí, señor, dijo la niña, pero no se movió. El tío siguió con su trabajo, tan ocupado que no prestó atención a la niña y no se dio cuenta de que no se había marchado. Cuando volvió a levantar la mirada y la vio allí parada, gritó: He dicho que te vayas a tu casa, ahora márchate o te daré una paliza. Sí, señor, dijo la niña, pero siguió inmóvil. El tío dejó un saco de grano que estaba por echar en la tolva del molino, cogió una duela de barril y empezó a acercarse a la niña con una expresión poco tranquilizadora. Darby contuvo el aliento. Estaba seguro de hallarse a punto de presenciar una paliza. Su tío tenía un temperamento terrible. Cuando su tío llegó donde estaba la niña, ella dio un rápido paso al frente, le miró a los ojos y gritó con todas sus fuerzas: Mi mamá necesita esos 50 centavos. El tío se detuvo, la miró unos instantes y luego dejó lentamente la duela de barril a un lado. Se metió la mano en el bolsillo, sacó $medio y se lo dio a la niña. Ella cogió el dinero y se encaminó despacio hacia la puerta, sin quitar los ojos del hombre al que acababa de vencer. Después de que la niña se marchó, el tío se sentó en una caja y permaneció mirando por la ventana durante más de 10 minutos. Estaba reflexionando, sorprendido sobre la derrota que acaba de sufrir. Darby también se hallaba pensativo. Esa era la primera vez en su vida que había visto a una criatura de color dominar a un blanco adulto. ¿Cómo lo había hecho? ¿Qué le había ocurrido a su tío para que perdiera la ferocidad y se volviera tan dócil como un cordero? ¿Qué extraño poder había empleado esa niña para hacerse la dueña de la situación? Estas y otras preguntas similares destellaban en la mente de Dart. No halló las respuestas hasta muchos años después, cuando me relató la historia. Curiosamente, el relato de esa inusual experiencia la escuché en el viejo molino, el mismo sitio donde su tío recibió esa lección. En aquel viejo molino polvoriento, el señor Darby me relató la historia del extraño triunfo y terminó preguntándome: ¿Cómo entiendes eso? ¿Qué extraño poder tenía esa niña para dominar por completo a mi tío? La respuesta a esa pregunta la encontrará en los principios que se describen en este libro. La respuesta es categórica y completa y contiene detalles e instrucciones suficientes para que cualquiera comprenda y aplique la misma fuerza con la que ella se encontró de forma accidental. Manténgase alerta y observará el extraño poder que acudió en ayuda de la niña. Tendrá un atisbo de ese poder en el próximo capítulo. En alguna parte del libro encontrará una idea que aguzará sus poderes receptivos y pondrá a su alcance para su propio beneficio ese mismo poder irresistible. La comprensión de él puede aparecer ante usted en el primer capítulo o tal vez surja en su conciencia más adelante. Puede presentarse en forma de una sola idea o quizás la encuentre en la naturaleza de un plan o un propósito. Una vez más puede hacerle volver sobre sus pasadas experiencias de frustración o de fracaso para aportar alguna lección mediante la cual usted recupere todo lo que había perdido en su fracaso. Después de haberle explicado al señor Darby el poder que la niña de color había empleado, quizás sin saberlo, él repasó enseguida sus 30 años de experiencia en la venta de seguros de vida y estuvo francamente de acuerdo en que su éxito en ese campo se debía en gran parte a la lección que había aprendido de la pequeña. Después de haberle explicado al señor Darby el poder que la niña de color había empleado, quizás sin saberlo, él repasó enseguida sus 30 años de experiencia en la venta de seguros de vida y estuvo francamente de acuerdo en que su éxito en ese campo se debía en gran parte a la lección que había aprendido de la pequeña. El señor Darby señaló: cada vez que un posible comprador trataba de deshacerse de mí sin hacerse el seguro,
Yo visualizaba a la niña parada en el viejo molino con sus ojazos desafiantes y me decía a mí mismo, tengo que conseguir esa venta. La mejor parte de las ventas que he hecho han sido a gente que me han dicho no. El señor Darby también recordó su error al haberse detenido a 1 metro escaso del oro. Pero esta experiencia fue una bendición encubierta, dijo Darby. Me enseñó a seguir insistiendo sin que importasen las dificultades y fue una lección que necesité aprender antes de poder tener éxito en cualquier campo. Esta historia del señor Darby, de su tío y de la niña y de la mina de oro sin duda la leerán centenares de hombres que se ganan la vida vendiendo seguros de vida, y el autor desea ofrecer a todos ellos la sugerencia de que Darby le debe a esas dos experiencias su capacidad para vender más de $1.000.000 anuales en seguros de vida. Las experiencias del señor Darby fueron bastante comunes y triviales, y sin embargo contienen la respuesta de su destino en la vida. Por lo tanto, fueron tan importantes para él como su propia vida. Sacó provecho de ellas porque las analizó y supo ver lo que le enseñaban. Pero, ¿qué hay del hombre que no tiene el tiempo ni la inclinación para estudiar el fracaso en busca del conocimiento que pueda conducirlo al éxito? ¿Dónde y cómo va a aprender el arte de convertir los fallos en escalones hacia la oportunidad? Para responder a esas preguntas se ha escrito este libro. La única cosa que se necesita para alcanzar el éxito es una buena idea. La respuesta se expone en una descripción de 13 principios, pero recuerde, a medida que vaya leyendo, que la respuesta que quizás usted está buscando a las preguntas que le han hecho reflexionar en los misterios de la vida, puede encontrarla en usted mismo a través de alguna idea, plan o propósito que tal vez surja en un cerebro durante la lectura. Una buena idea es todo lo que se necesita para alcanzar el éxito. Los principios descritos en este libro contienen medios y maneras de crear ideas útiles. Antes de seguir adelante con nuestro enfoque para describir esos principios, creemos que merece la pena recibir esta importante sugerencia. Cuando las riquezas empiezan a aparecer, lo hacen con tanta rapidez y en tal abundancia que uno se pregunta, ¿dónde se escondían todos esos años? Esta es una afirmación sorprendente, y tanto más si tenemos en cuenta la creencia popular de que la riqueza apremia solo a quienes trabajan mucho durante mucho tiempo. Cuando usted comience a pensar y a hacerse rico, observará que la riqueza empieza a partir de un estado mental, con un propósito definido, con un poco trabajo duro o sin ninguno. Usted o cualquier otra persona puede estar interesado en saber cómo adquirir ese estado mental que atraerá la riqueza. He pasado 25 años investigando porque también yo quería saber cómo los ricos llegan a ser ricos. Observe con mucha atención, tan pronto como domine los principios de esta manera de pensar y empiece a seguir las instrucciones para aplicar esos principios, que su nivel económico empezará a crecer y que todo lo que usted toque comenzará a transmutarse en haberes de su propio beneficio. ¿Imposible? De ninguna manera. Una de las mayores debilidades de la especie humana es la típica familiaridad del hombre con la palabra imposible. Él conoce todas las reglas que no darán resultado, sabe todas las cosas que no se pueden hacer. Este libro se escribió para quienes buscan las reglas que han hecho de otras personas de provecho y están dispuestos a jugárselo todo con estas reglas. El fracaso asola a aquellos que se resignan a él con indiferencia. El objeto de este libro es ayudar a todo el que quiera aprender el arte de cambiar de enfoque, del fracaso al éxito. Otra debilidad que se encuentra en conjunto en demasiadas personas es el hábito de medirlo todo y a todos por sus propias impresiones y creencias. Quienes lean esto seguramente creerán que jamás podrán pensar y hacerse ricos, porque los hábitos de pensamiento que han llevado hasta ahora se han empantanado en la pobreza, el deseo, la miseria, los errores y el fracaso. Estas personas desafortunadas me recuerdan a un chino distinguido que fue a Estados Unidos a recibir una educación americana. Acudí a la Universidad de Chicago. Un día, el presidente Harper se encontró con ese joven oriental en el campus. Se detuvo a charlar con él unos minutos y le preguntó qué le había impresionado como la característica más notable del pueblo estadounidense. Bueno, replicó el estudiante,
La extraña forma de sus ojos, tienen unos ojos rarísimos. ¿Qué decimos nosotros de los chinos? Nos negamos a creer lo que no entendemos. Pensamos tontamente que nuestras propias limitaciones son el patrón adecuado de las limitaciones. Por supuesto, los ojos de los demás son rarísimos, porque no son iguales a los nuestros. Cuando Henry Ford decidió fabricar su famoso motor V8, quiso construir un motor con los 8 cilindros alojados en un solo bloque y dio instrucciones a sus ingenieros para que produjeran un prototipo del motor. El proyecto estaba ya volcado sobre el papel, pero los ingenieros acordaron que era de todo punto imposible embutir 8 cilindros en un motor de un solo bloque. Produzcanlo, de todas maneras, dijo Ford. Pero es imposible, replicaron ellos. Adelante, ordenó Ford, y no dejen de trabajar hasta haberlo conseguido, no importa cuánto tiempo haga falta. Los ingenieros pusieron manos a la obra, no tenían otra opción si querían seguir formando parte del equipo Ford. 6 meses transcurrieron sin que obtuvieran resultados. Pasaron otros 6 meses y todavía no habían conseguido nada. Los ingenieros probaron todos los planes concebibles para llevar a cabo el proyecto, pero aquello parecía incuestionable imposible. Al cabo de un año, Ford se reunió con los ingenieros que volvieron a informarle de que no habían hallado manera de cumplir sus órdenes. Sigan con el trabajo, dijo Ford. Quiero ese motor y lo tendré. Continuaron haciendo pruebas y entonces, como por arte de magia, el secreto quedó desvelado. La determinación de Ford había ganado una vez más. Quizá esta historia no está descrita con precisión de detalles, pero las circunstancias y el resultado son los correctos. Deduzca de ella usted que desea pensar y hacerse rico. El secreto de los millones de Ford sí puede. No tendrá que buscar muy lejos. Henry Ford tuvo éxito porque comprendió y aplicó los principios del éxito. Uno de ellos es el deseo. Saber lo que uno quiere. Recuerde esta historia de Ford mientras lee y señale las líneas en que se describe el secreto de una extraordinaria proeza. Si puede hacer esto, si usted es capaz de poner el dedo en el particular grupo de principios que hicieron rico a Henry Ford, usted puede igualar sus logros en casi cualquier oficio para el que esté preparado. Cuando Henley escribió sus proféticas palabras, soy el dueño de mi destino y soy el capitán de mi alma, debería habernos informado que somos los dueños de nuestro destino, los capitanes de nuestra alma, porque tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos. Usted es el dueño de su destino, es el capitán de su alma. Recuérdalo. Debería habernos dicho que nuestro cerebro se magnetiza con los pensamientos dominantes que llevamos en la mente y que por mecanismo que nadie conoce bien, estos imanes atraen hacia nosotros las fuerzas, las personas, las circunstancias de la vida que armonizan con la naturaleza de nuestros pensamientos dominantes. Deberían habernos dicho que antes de poder acumular riqueza en abundancia tenemos que magnetizar nuestra mente con un intenso deseo de riqueza, que hemos de tomar conciencia de la riqueza hasta que el deseo por el dinero nos conduzca a hacer planes definidos para adquirirlo. Pero al ser un poeta y no un filósofo, Henley se contentó con afirmar una gran verdad de manera poética, dejando que sus lectores interpretaran el significado filosófico de sus líneas. Poco a poco la verdad ha ido desvelándose hasta que ahora parece cierto que los principios descritos en este libro contienen el secreto del dominio sobre nuestro destino económico. Ahora estamos preparados para examinar el primero de sus principios. Mantenga una actitud de apertura mental y recuerde, a medida que vaya leyendo, que no son invenciones de nadie. Son principios que han funcionado para muchos hombres. Usted puede ponerlos a trabajar para su propio beneficio permanente. Verá qué fácil es. Hace algunos años pronuncié el discurso de la entrega de diplomas en Stanley College en Virginia Occidental. Acentué el principio descrito en el próximo capítulo con tal intensidad que uno de los miembros de la clase que obtendría el diploma se lo apropió y lo convirtió en parte de su forma de ver la vida. Este joven llegó a ser miembro del Congreso y un personaje importante en la administración de Franklin Roosevelt. Me escribió una carta en la que presenta con tanta claridad su opinión sobre el principio que trataremos en el próximo capítulo que he decidido publicarla como introducción a dicho capítulo.
le dará una idea de los beneficios que le esperan. Estimado Napoleón, dado que mi servicio como miembro del Congreso me ha proporcionado cierta comprensión de los problemas de los hombres y las mujeres, le escribo para ofrecerle una sugerencia que puede ser útil a millares de personas. En 1922, usted pronunció un discurso en la entrega de diplomas en Salem College cuando yo era miembro de la clase que lo recibiría. En aquel discurso usted planteó en mi mente una idea a la que debo la oportunidad que ahora tengo de servir a la gente de mi estado y que será responsable en gran medida de cualquier éxito que yo pueda alcanzar en el futuro. Recuerdo como si hubiese sido ayer la maravillosa descripción que usted hizo del método por el que Henry Ford, con muy pocos estudios, sin $1, sin amigos influyentes, llegó tan alto. Entonces resolví, incluso antes de que usted hubiera acabado su discurso, que me haría un lugar en la vida, sin que importara cuántas dificultades tuviera que afrontar. Millares de jóvenes terminarán sus estudios universitarios este año y los años venideros. Cada uno de ellos estará buscando un mensaje tan alentador como el que yo recibí de usted. Querrán saber a dónde acudir, qué hacer, cómo empezar en la vida. Y usted puede decírselo porque ha ayudado a resolver los problemas de mucha gente. En Estados Unidos hay en la actualidad miles de jóvenes que quisieran saber cómo convertir sus ideas en dinero. Gente que debe empezar desde abajo sin dinero y amortizar sus pérdidas. Si alguien puede ayudarles es usted. Si publica el libro, me gustaría tener el primer ejemplar que salga a la imprenta autografiado por usted. Con mis mejores deseos, créame, cordialmente suyo, Jennings Randolph. Bueno, ¿qué podemos observar aquí en el tema de la niña? Es luchar por lo que se quiere, ¿cierto? Pase lo que pase, es ser consciente de lo que quiere y no desfallecer en el intento. Ella sabía y era consciente de que su mamá necesitaba los 50 centavos y que su misión era llevárselos. Entonces, ¿cuántas veces escuchó un no y ni le importó? O sea, siguió ahí de pie en búsqueda de sus 50 centavos y los consiguió. Nosotros muchas veces dejamos nuestros sueños, nuestras metas de lado porque llegó un vecino, porque nuestros familiares no nos apoyaron, porque le estamos dando la oportunidad a alguien que aparezca para luchar por nuestros sueños, para que nos diga, sí puedes, te acompaño, dale que tú puedes. Necesitamos siempre una ayuda de un externo para poder como continuar con nuestras ideas y nuestros sueños. Entonces aquí también esto va muy ligado a un pensamiento inconsciente o una creencia, y es que si tú eres infiel a tus sueños y a tus metas, vas a conseguir maestros en tu vida que te sean infieles para que te muestren esa parte para poder repararla. Es ilógico, ¿cierto? Que nosotros inconscientemente busquemos una persona que nos vaya a hacer daño, pero no es el daño que nos va a hacer, sino es el aprendizaje de las veces que hemos dejado nuestros sueños, nuestras metas, nuestros objetivos atrás por satisfacer las necesidades de otras personas. Donde esta niña simplemente le hubiese hecho caso a este señor y se hubiera ido, ¿qué hubiese pasado? ¿Cierto? O sea, ni cumplió con su mamá, ni ella se sintió bien y se generan ahí más pensamientos, más creencias de carencia. Pero ella tuvo el coraje y la valentía de mostrar todo lo contrario. Por eso el aprendizaje fue hacia Darby y el tío. Por eso ellos duraron tanto tiempo reflexionando y Darby con tantas preguntas. Entonces aquí les hago una invitación a ustedes. ¿Cuántas veces han postergado sus sueños? ¿Cuántas veces han dejado sus metas, sus deseos a un lado por satisfacer las necesidades de otros? Y no los grandes sueños ni las grandes oportunidades, sino simplemente algo como decir, hoy tengo ganas de comer tal cosa y decir, ay no, pero es que a mi pareja no le gusta. Entonces mejor como otra cosa. Desde ahí ya te estás haciendo infiel. Desde ahí estás dejando hacer lo que tú quieres. Entonces es importante siempre saber hasta qué punto vas a ceder lo que tú quieres y hasta qué punto vas a dejar que otras personas pasen y pongan sus propios intereses por encima de los tuyos. Entonces aquí te invito a reflexionar en esa parte de tu vida. Adicional a eso, en este capítulo también nos habla del pensamiento, ¿cierto? De que el pensamiento es lo único que se necesita para tener una buena idea y alcanzar el éxito.
Si tú enfocas y cambias tus pensamientos y aparte de eso, mejor dicho, tu vida se vuelve una pasión por ese dinero, por esa riqueza, por esa pareja, por ese amor, por ese deseo de vivir y lo sientes todos los días en ti, se te va a manifestar, lo vas a crear. Él también lo confirma en esta parte del libro. Entonces aquí es un llamado a que hagas ese famoso checklist de tus pensamientos. ¿Cuál es tu diálogo interno? ¿Qué te levantas diciéndote? Te levantas con ese programa de hoy va a ser un día terrible, tengo que hacer tal y tal cosa y no voy a tener tiempo, ni siquiera tengo tiempo. De una vez ya te programaste para no tener tiempo para tus cosas, te programaste para tener un día complicado, te programaste para crear todo el episodio negativo en tu día a día. Entonces sales y el transporte te dejó. O sales sin la sombrilla y empezó a llover. Cosas tan sencillas que tú dices, uy, sí, es que mi vida es un caos, no sé qué, tal cosa. Y sigues reforzando ese diálogo. Acá te invito también a que lo primero que tú hagas en el día es gracias Dios, gracias universo, gracias fuente, gracias como tú le llames a tu creencia de un ser supremo. Porque hoy es un día maravilloso, porque hoy el día va a ser fácil, me va a alcanzar el tiempo, voy a dedicar tiempo para mis cosas, en fin, voy a encontrar el transporte fácil, en el camino me voy a encontrar inclusive hasta con una persona que me va a llevar al trabajo, cualquier cosa, o sea, prográmalo de una forma diferente. Si no logras en el primer día que pase algo, lo intenté. Porque obviamente tu mente está tan acostumbrada a ese diálogo negativo que cambiarlo de un momento a otro puede tardar. Pero hay personas que la mente es tan poderosa que en el mismo intento, en ese primer mismo intento, hay un cambio. Entonces simplemente reconozcan qué hicieron, qué pasó, algo tuvo que haber cambiado ese día con ese diálogo. Y si ustedes celebran ese cambio, si ustedes se dan ese incentivo por ese cambio, la mente va a querer más. Entonces recuerden que ustedes son el dueño de su destino y son el capitán de su alma. Si ustedes definitivamente siguen en su diálogo, pues van a crear más de lo mismo. Entonces los invito a hacer ese ejercicio. También nos habla ya de un deseo, ¿no? De esa parte, ese instinto que tiene el ser humano para decir, yo quiero tal cosa, yo deseo tal otra, pero con qué obsesión, con qué fortaleza deseamos eso. Porque es que a veces yo desearía, he escuchado a personas que dicen, yo desearía ganarme la lotería y nunca van y compran la lotería. O van y la compran y no se la ganan ese día y dicen, ay no, yo ya no tengo suerte para esto. O sea, ¿hasta dónde llega ese deseo? O, ay, yo deseo comprarme ese carro que es tan lindo, de color tal, pero no me alcanza el dinero, ¿cierto? Pues hasta ahí llegó el deseo. O sea, si de una vez tú estás deseando, pero ya te pusiste los peros y los nos, y no haces nada por cambiarlo, ni haces nada por experimentar de otra forma ese deseo, pues no va a suceder y vas a decir, algún día yo lo tendré y algún día, y si algún día nunca va a llegar. ¿Por qué? Porque no pasó en tu mente. O sea, en tu mente hubo todas las limitaciones primero que el deseo real, el sentir el placer de tener eso, el disfrute de haberlo conseguido, la emoción que eso implica. Entonces, ojo con tu diálogo interno, tus pensamientos, tu diálogo interno, cómo te estás hablando, qué hábitos tienes. Vamos en estos 3 puntos claves. ¿Qué miedos tienes? ¿Cómo vas a cambiar esos miedos? Entonces los invito una vez más a hacer esa lista. Para las personas que no hayan escuchado los audios anteriores, pueden hacer listas de los pensamientos, de los miedos que tienen, de las creencias que tienen en las áreas de la vida que quieran trabajar. Obviamente este libro está enfocado hacia el dinero, entonces sería bueno que todo este podcast de libro de Piense y hágase rico lo utilizaran en base a su economía.
Nos vemos en los siguientes podcasts. Feliz día.